Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Antes de comenzar con las noticias te pedimos por favor que nos apoyes dándole me gusta al video y nos ayudes compartiendo estas noticias con tus amigos en las redes sociales. Y un duro comentario del presidente Donald Trump, asegura que se estaba conteniendo. El presidente estadounidense Donald Trump ha escrito en Twitter que sus puntos de vista sobre Venezuela y especialmente de Cuba eran mucho más fuertes que los de John Bolton, que ahora es el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. En declaraciones previas, Donald Trump había dicho que se llevó bien con su ex asesor de seguridad nacional, pero que el funcionario se había pasado de la raya en lo referente a Venezuela. John Bolton, quien durante su gestión se mostró reacio a una solución consensuada a la crisis con Venezuela, donde tenía un destacado rol, siendo uno de los mayores críticos del régimen de Nicolás Maduro. Ya existían diferencias entre ambos, pues recordemos que en mayo John Bolton había asegurado que la Casa Blanca continuaría cortando los lazos entre Cuba y Venezuela. Mientras tanto, un mes antes, Donald Trump había amenazado con un embargo total y sanciones de más alto nivel para el país antillano si continuaban brindando respaldo militar a Caracas. Y Donald Trump afirma que sus puntos de vista acerca de Venezuela y Cuba son textualmente mucho más fuertes que los de su ex asesor de seguridad nacional. Y lo hizo justo después de que la jornada anterior destacara que John Bolton se había sobrepasado en cuanto a la República Bolivariana. Hablando sobre las numerosas discrepancias que mantenía con su ex consejero, el presidente afirmó que Bolton cometió un grave error cuando propuso aplicar el modelo libio en Corea del Norte. Los medios también informaron que el mandatario barajaba relajar las sanciones contra Irán, algo a lo que su ex asesor se opuso fuertemente. Con su salida ya son 8 los altos cargos de la administración que pierden su trabajo en lo que va de año. Si bien los dos coincidían en la necesidad de expulsar del poder a Nicolás Maduro, Donald Trump estaba cada vez más impaciente por el fracaso de una campaña de sanciones y diplomacia liderada por Estados Unidos. John es alguien con quien realmente me llevo muy bien. Cometió algunos errores muy grandes cuando habló sobre el modelo libio para Kim Jong-un. Esa no fue una buena declaración para hacer. Solo eché un vistazo a lo que sucedió con Muammar Gaddafi. Esa no fue una buena declaración y nos hizo retroceder. Y francamente, quería hacer cosas, no necesariamente más duras que yo. Ya sabes que John es conocido como un tipo duro. Es tan duro que nos metió en Irak. Eso es duro. Y es alguien con quien realmente tuvo una muy buena relación. Pero no se llevaba bien con personas de la administración que considero muy importantes. Una de las posturas de Bolton que causaron disgusto para el magnate fue la que llevaba en torno a Venezuela. Yo estaba en un desacuerdo con John Bolton y su actitud contra Venezuela. Creo que estaba muy fuera de lugar, y creo que se ha probado que tengo razón, pero siempre estamos observando a Venezuela muy de cerca. Por otro lado, una nueva tormenta castiga las Bahamas y podría convertirse en un nuevo huracán de camino a los Estados Unidos. Este jueves el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos ha declarado que una nueva tormenta que viajaría hacia el Mar del Caribe con probabilidades de tornarse en tormenta o huracán en un 80% de posibilidades y que estaría entrando a principios de la próxima semana a los Estados Unidos. Esta tormenta se dirige hacia Florida entre 5 y 10 millas por hora a través de las Bahamas con fuertes vientos y lluvias que afectarán a las zonas devastadas por el huracán Dorian. México planta cara a Donald Trump y asegura que nunca implementaría las nuevas restricciones al asilo validadas por la Corte Suprema de los Estados Unidos. El gobierno de México desafió a la administración de Donald Trump al asegurar el día de hoy que nunca implementaría la orden de la Corte Suprema de los Estados Unidos que avaló la norma del gobierno, donde esta norma impediría que los inmigrantes de países distintos de México y Canadá soliciten asilo en las fronteras estadounidenses. Además, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo hoy que el gobierno de México no está de acuerdo con esa norma porque tiene una política diferente en lo que respecta a los solicitantes de asilo y por lo tanto no la pondría en práctica.
Ayer la Corte Suprema de Estados Unidos avaló a la administración Trump aprobando los nuevos reglamentos para inmigrantes que piden asilo. Son tan duros que prácticamente nadie podrá entrar al país como un refugiado. Esta medida significa para muchos centroamericanos que vienen huyendo de la pobreza y la violencia de sus países de origen el cierre de la puerta del sueño americano. Y es que al restringir las solicitudes de asilo, hondureños y salvadoreños tendrían que hacer el trámite en Guatemala y México, y los guatemaltecos a su vez tendrían que hacerlo en este país. Esto significa que si los procesos de asilo duraban aproximadamente 3 meses, ahora serán mucho más largos, algo que tiene muy decepcionados a varios migrantes. Por su parte, el gobierno mexicano aseguró esta mañana que no coincide con la resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y en México no implementaríamos ese tipo de restricciones ni sería algo en lo que hubiese un consenso en México. Pero allá es una resolución de la Corte. Es un asunto de los Estados Unidos, desde luego que no coincidimos. Felicidad, un discurso que sin duda resulta contradictorio, porque hace solo unos días el mismo canciller Marcelo Ebrard presumió los logros de México en materia migratoria y dijo que este país ha reducido en 56% el flujo de migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos, algo que ha sido condenado por organizaciones civiles y la misma ONU, argumentando que esta política migratoria de México y Estados Unidos pone en riesgo la vida de los migrantes. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agregó que habló por teléfono con el presidente Donald Trump el día de ayer, miércoles 11 de septiembre, y aseguró que las relaciones entre los dos países eran muy buenas. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reveló que ayer platicó vía telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien le agradeció su actitud de respeto a México y su disposición al diálogo. Detalló que el encuentro que el canciller mexicano Marcelo Ebrard tuvo con el presidente y vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence fue satisfactorio para ambos gobiernos. López Obrador afirmó que se lograron acuerdos en el tema migratorio y en las políticas de cooperación para hacer a un lado las confrontaciones. Hubo un reconocimiento a que se cumplieron los compromisos de parte nuestra y se alejó el riesgo, la amenaza de imponer aranceles de manera unilateral a las mercancías que se producen en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que efectivamente platicó vía telefónica con Donald Trump y que ambos reafirmaron la voluntad de mantener una relación de amistad y cooperación. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló a través del Twitter que tuvo una excelente conversación telefónica con Andrés Manuel López Obrador. Explicó que platicaron sobre la seguridad en la frontera sur y otras cosas de interés mutuo para la gente de México y Estados Unidos. Y por otro lado, la Corte Suprema de Estados Unidos ha despejado el camino para que entren en vigencia las nuevas restricciones de asilo. Una Corte Suprema de Estados Unidos aprobó el día de hoy una solicitud de la administración del presidente Donald Trump para poder hacer cumplir una nueva regla que limita las solicitudes de asilo en la frontera con México. Recordemos que esta medida requiere que la mayoría de los inmigrantes que deseen solicitar asilo hayan buscado refugio antes en un tercer país por el que hayan transitado en su viaje hacia los Estados Unidos. Necesitamos que ellos hagan más. Necesitamos que México haga más. Rápidamente, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, a través de Twitter, negó tal posibilidad y puntualizó: México no es ni aceptará ser tercer país seguro. Tenemos mandato en ese sentido del presidente de la República y es consenso en el Senado de todas las fuerzas políticas. No lo aceptaremos. ¿Por qué nos vamos a hacer nosotros cargo de procesar todas las solicitudes de asilo en nuestro territorio de otro país? De esta manera, los inmigrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador ya no pueden solicitar asilo en los Estados Unidos si antes no lo pidieron en México, de acuerdo a esta regla presentada el 15 de julio del 2019.
No podrán pedirlo quienes llegan directamente a territorio estadounidense, es decir, si la persona cruzó a través de otro país para llegar a Estados Unidos, incluyendo a menores que viajen solos. Bien, y estas son las excepciones, apunte. Si la persona llega de manera involuntaria, por ejemplo, como víctima de tráfico humano, si pidió protección en al menos uno de los países de tránsito y le fue negada, o si las naciones que atravesó no están en los acuerdos que defienden a los refugiados. Los objetivos, según la Casa Blanca, de esta nueva norma son evitar que miles de centroamericanos hagan este peligroso viaje de manera irregular, así como también agilizar los casos que se originen en la frontera sur de los Estados Unidos.